Gestión Cultural, el podcast, episodio número 29. Hoy hablaremos sobre la metodología SMART para poder formular mejores objetivos en nuestros proyectos culturales. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa de acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y les doy la bienvenida en este martes 16 de julio del año 2024. Un episodio muy importante el que vamos a ver hoy, ¿no? En la metodología SMART y sobre cómo aplicarla para los objetivos de nuestros proyectos culturales. No sin antes volver a insistir ya pesadamente, recordarles sobre el diplomado en formulación de proyectos culturales que tenemos abierto, ya solo algunos cupos que algunas personas ya se han animado a inscribirse, y el diplomado en gestión cultural que lo tendremos ya en el último trimestre del año. Son dos diplomados muy buenos y sobre todo si te querés especializar o querés introducirte o querés conocer más sobre cómo es los proyectos culturales, sobre cómo gestionarlos, estos dos te vienen de perlas para poder empezar el año 2025 con el pie derecho, el pie izquierdo o con el miembro que tú quieras, pues empezarlo de una de las maneras más espectaculares como nunca antes, ¿no? Así que ahí te dejo los dos diplomados que puedes empezarlos, puedes inscribirte en acultura.org diplomado y saber más o igual escribirnos para mayor información. Pues bueno, hoy tenemos un episodio muy especial. Me surgió la idea platicando con una seguidora que nos hacía algunas preguntas sobre cómo formular objetivos y dije, bueno, esto debería de ser un episodio del podcast. De hecho, tenemos algunas publicaciones en acultura.org. Si no nos sigue, síganos en Instagram, en LinkedIn, etc. Y se me ocurría que esto debería ser explicado porque a veces damos por hecho, damos por ya conocido, ¿no? Cómo formular un objetivo, algo que parece bien vago, pero tiene toda una gran responsabilidad dentro del proyecto, porque poder formular un objetivo bien o poder formularlo mal depende de muchas cosas, ¿no? Si por ahí escuchan un maullido es porque aquí tengo a mi gatita a la par que no se me despega ni por nada, así que las disculpas del caso. Pero en todo caso, hoy vamos a hablar sobre esta metodología. ¿Qué es esta metodología SMART? La metodología SMART es un marco para definir objetivos que intenta, ¿no?, asegurarte que sean objetivos claros y sean objetivos alcanzables. SMART en realidad es un acrónimo para unas palabras en inglés que no la voy a decir porque mi inglés es demasiado así, muy californiano a lo mejor, pero no es muy bueno, así que son para explicar que un objetivo debe de ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Ahí lo buscas en internet cuáles son los significados en inglés, pero como aquí se habla español, como dice la doctora Polo, pues aquí se habla español y no pasa nada. Vamos a ver cada uno de estos aspectos de la metodología SMART para poder formular nuestro objetivo de mejor manera y saber que tiene una estructuración pues clara, alcanzable y bueno, estos 5 aspectos básicamente, ¿no? Recordar que los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Estos verbos, ¿no?, que se escriben con las terminaciones ar, ir. Y estos verbos, pues usualmente es uno. He dicho verbo, pero en realidad es uno. ¿Por qué? Porque es una meta la que te estás proponiendo, es un lugar en donde vas a llegar y por ende ese lugar se realiza con una sola acción, es una sola meta, es una sola actividad la que querés consumar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el estado al que querés alcanzar? Entonces, usualmente se empieza con un solo verbo en esta redacción en infinitivo, ¿no? Ya la conocemos, los ar, ir. Pues empecemos, ¿no? Empecemos por el principio. El punto número 1 es que debe de ser específico. Los objetivos deben de ser claros y detallados, no ambiguos. No debe de ser algo que pues va a llevar el grupo de teatro a la luna, vamos a alcanzar las estrellas,
vamos a instaurar un sistema comunista, ¿no? O sea, debe de ser algo bien, bien específico, bien, bien claro. Aquí también hay que hacer como la salvedad, ¿no? De que el objetivo general es uno, pero ese objetivo general se puede desfragmentar en objetivos específicos, que sí pueden ser 2, 3, 4, los que tú consideres necesarios. Pero aquí hablamos de objetivos de manera así amplia. Cualquier objetivo debe de ser escrito de manera específica en sus proyecciones. Por ejemplo, aumentar la visibilidad de artistas locales mediante la organización de una exposición de arte urbano en el centro de la ciudad. Está claro, es específico. Yo sé que cuando yo lo leo, aunque yo no sé de arte urbano, aunque yo no sé cuál localidad es, yo sé qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, incrementar la participación de jóvenes en actividades culturales a través de talleres de teatros en escuelas secundarias. No hace falta que yo vaya a esas escuelas secundarias, no hace falta que yo sepa de qué van a ser los talleres de teatro. ¿Por qué? Porque el objetivo ya me dice en concreto, con un solo verbo, qué es lo que quiere lograr. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Es desarrollar una serie de conciertos de música folclórica en diferentes barrios de la ciudad para promover la cultura local. Ya está. Yo ya sé en específico cuáles van a ser las actividades. Muy caso contrario que yo diga, ¿verdad?, desarrollar una serie de conciertos de música folclórica con el entendido de promover la antropología y el estudio de las concepciones filosóficas de los habitantes. O sea, esto, claro, ya en el desarrollo del proyecto y en las justificaciones y en el marco teórico lo podemos poner. Pero el objetivo como tal, el lugar a donde queremos llegar, debe de ser específico, debe de ser muy, muy, muy concreto, ¿no? Por otro lado, el segundo punto es que los objetivos deben de ser medibles, deben poder medirse para poder seguir el progreso y determinar cuánto se ha alcanzado o cuándo se van a alcanzar. Por ejemplo, aumentar la asistencia, siempre en el caso de la exposición de arte urbano, aumentar la asistencia de la exposición de arte urbano en un 30% en comparación con la edición anterior. Yo ya sé que es un 30% la asistencia. Va a ser de la calidad, va a ser que el artista encienda su fuego interior. No, ¿verdad? Es algo bastante medible. Es que la asistencia se va a aumentar en un 30%. Entonces es bien interesante porque esto ya me da una idea muy clara de a dónde debo enfocar mis actividades, porque si lo que quiero es aumentar la asistencia, pues enfoquémonos en eso, ¿no? No en que si el artista se va a sentir consagrado o va a alcanzar el nirvana, que puede ser, pero no es el caso. Es decir, el objetivo me marca la pauta de qué actividades entran en el proyecto y qué actividades no. Otro ejemplo, lograr la participación de al menos 100 estudiantes por trimestre en los talleres de teatro. Es algo, bueno, son 100 estudiantes. ¿Cuántos voy a lograr? 100. No pasa nada. Es decir, no se trata de transformar la vida de los estudiantes para consagrarlos como artistas y conocer la filosofía del arte de manera intrínseca. O sea, nada de esto es. Quiero lograr que 100 estudiantes participen por trimestre. Alcanzable. ¿Qué pasa si ese trimestre participan 50? No estoy alcanzando el objetivo. Pero si hubiera puesto que lo que quería era alcanzar la iluminación de los estudiantes a través de las artes, ¿cómo me vas a decir cómo mido eso? Es decir, ¿cómo lo alcanzo? ¿Qué encuesta tengo que hacer? Porque es muy difícil de medir. Mientras que si yo digo que van a participar al menos 100 estudiantes, bueno, si participaron 99, no se cumplió el objetivo. Si participaron 101, pues se logró. Ese es el punto, ¿no? O por ejemplo, organizar al menos 10 conciertos de música folclórica en un año con una asistencia promedio de 200 personas por evento. Fácil, números medibles. Yo puedo constatar que hubieron 10 conciertos. Yo puedo constatar que hubiera un promedio de 200 personas por evento. Pero si yo digo, toqué los corazones de los asistentes para conocer el lado cultural de la ciudad, está difícil, ¿no? Porque ya me dirás tú cómo vas a llegar al corazón de las personas, que no puedes llegar al corazón de tu crush, mucho menos al de 200 personas, ¿no? Pero si el hecho, la acción en concreta es que asistieron al evento, ya está, no hay que hacer más. Eso es lo interesante de un objetivo, porque me dice en concreto, en pocas palabras,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya me da una idea fácil de qué es lo que tengo que hacer. Pero si yo pongo que lo que voy a hacer es tocar el corazón de estas personas, ¿qué ideas se te vienen a la mente? ¿Qué actividades vas a tener que hacer? Es como muy ambiguo, ¿no? Mientras que si lo haces medible, pues es fácil lograr, pues eso, ¿no? Medir el objetivo. El tercer punto es que deben de ser alcanzables, es decir, los objetivos deben de ser realistas, considerando los recursos, las limitaciones, etcétera, ¿no? El contexto, el escenario. Por ejemplo, colaborar con galerías locales y artistas para organizar la exposición de arte urbano, aprovechando recursos existentes. Ya está, es alcanzable. ¿Por qué? Porque hay galerías locales, sí. Hay artistas locales, sí. Ok, ya está. No voy a poner aquí que voy a invitar, ¿verdad?, al Museo del Prado, porque no es alcanzable según tu escenario, ¿verdad? Si vos lo puedes invitar, pues enhorabuena, ¿verdad? Ojalá me invites a mí también. Pero que sea alcanzable es uno de los retos más grandes a la hora de formular el proyecto, tener bien los pies en la tierra. Y eso a veces las personas que somos creativas pues nos cuesta mucho, ¿no? Porque soñamos en grande, pero eso no se trata de que nos vamos a cortar las alas, es que vamos a ser realistas. ¿Por qué? Porque si el proyecto lo ponemos muy alto, nos vamos a poner la misma zancadilla, ¿no? Otro ejemplo, trabajar con escuelas y organizaciones juveniles para promover y llevar a cabo los talleres de teatro. Ya está. No estás hablando de que vamos a invitar a Harvard, no estamos hablando de que vamos a invitar al Circo de Soleil para dar un taller, no. Vamos a hablar sobre estas escuelas, estas organizaciones en concreto para poder hacer esos talleres de teatro. No hay que inventar la rueda. Otro ejemplo, obtener patrocinios de empresas locales y organizaciones culturales para financiar los conciertos de música folclórica. Ya está, es decir, y hablo de empresas locales y organizaciones culturales. No hablo de que voy a ir a Coca-Cola y le voy a hablar con Jeff Bezos. No. Es algo concreto, es algo alcanzable, es algo que está aquí nomás, ¿verdad? Estoy hablando de la ferretería local, estoy hablando de la tienda local, no estoy hablando de cuestiones astrales, ¿no? Como les digo, a veces las personas creativas nos cuesta mucho, ¿no? Pero la persona que gestiona la cultura debe saber tener los pies en la tierra, sin duda alguna, ¿no? El cuarto punto es que deben de ser relevantes, los objetivos deben ser importantes y alineados con las metas generales del proyecto de la organización. Es decir, debe de ser algo que tenga sentido dentro de la misma organización que estamos trabajando, dentro del mismo proyecto, porque no me vas a hablar sobre tocar la mente de las personas, ¿verdad? O transformar los hábitos de consumo de las personas, si lo que vas a hacer es un taller de teatro, ¿verdad? O sea, realmente no tiene conexión, ¿verdad? O vas a hacer funciones de teatro y lo que querés hacer son dar talleres. Son dos cuestiones diferentes. Entonces, debe de ser conectado con el entorno, ¿verdad? Con las metas generales. Por ejemplo, en la exposición, ¿no? La exposición de arte urbano busca revitalizar el centro de la ciudad y atraer a artistas. Ya está. Es algo que está conectado con la exposición. Por ejemplo, los talleres de teatro están diseñados para fomentar la creatividad y el interés por las artes de los jóvenes, en los jóvenes en general, ¿no? Ya está. Fomentamos la creatividad a través de talleres. No estamos diciendo que vamos a crear el próximo, ¿verdad? Actor, ¿verdad? Que va a representar al país. No, es algo relevante, es algo que conecta justo con las actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, los conciertos de música folclórica tienen como objetivo preservar y promover la cultura local, ¿verdad? Y las actividades locales de mi región, ¿verdad? Porque es una danza originaria de aquí, de allá, etcétera, y tú lo vas a poder explicar mejor. Pero es relevante porque no habla sobre que vamos a traer a Luis Miguel, ¿verdad? Para este concierto. ¿Por qué? Porque la idea es que como hay que promover la cultura local, pues vamos a escoger a este grupo de música folclórica local. Esto nos va a ayudar porque a la hora de que a alguien se le ocurra decir, bueno, pero ¿y por qué no traemos precisamente a Luis Miguel? Lo escuché en el podcast y se me ocurrió que fue una buena idea. Ahí alguien que también es muy buen escuchante del podcast le va a decir, no, porque el objetivo debe ser relevante y alineado con las metas del proyecto, no con tus ideas, pero no con tus sueños particulares. Y ya por último, el punto 5, ¿no? Ya para soltarles el brazo, es que los objetivos deben tener un plazo claro para cumplirse, ¿no?
No hay que vamos a transformar la sociedad. ¿Y cuándo es esa transformación? No lo sabemos. Vamos a dar estos talleres. ¿Cuándo? Pues en algún momento. Lo que queremos es darlos. Eso no es un proyecto. Y tengo muchísimos ejemplos, muchísimas personas que me llegan, ¿no? Me escriben, que me encanta que me escriban, me alegra cuando me escriben, pero que a veces me dicen, tenemos un proyecto, tenemos una iniciativa. ¿Cuál es? Wow, hay un proyecto espectacular. Y les digo, ok, ¿cuándo lo van a hacer? No sabemos, andamos viendo. Andamos viendo como que fuera un centro comercial, no andamos viendo. No, un proyecto debe tener claro qué fecha es. Porque si a mí, por ejemplo, me llegas y me pedís apoyo con gestionar fondos o financiamiento, lo que sea, y no me decís cuándo es ni cómo lo querés hacer, pues para mí no es un proyecto, es nada más un sueño, es nada más una iniciativa. Los proyectos deben de tener tiempo. Por ejemplo, completar la organización y el montaje de la exposición de arte urbano en un plazo de 3 meses. 3 meses, ya está. Ejecutar los talleres de teatro en un ciclo de 4 trimestres durante el año escolar. Fácil. Realizar los 10 conciertos de música folclórica a lo largo de 12 meses. Uno por mes, ¿no? Obviamente. Ya está, fácil. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos esta metodología SMART, cuando sabemos que los objetivos, ¿verdad?, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, pues nos da una guía. Solo con leer el pequeño párrafo del objetivo, ya nos dice qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo vamos a medir, son específicos, etcétera. Es espectacular. ¿Por qué? Porque no, cualquier actividad, cualquier otra idea, cualquier otro sueño, cualquier otra iniciativa, lo que haces es que regresas al proyecto, lees el objetivo y dice, esta actividad que me está proponiendo Pepito tiene que ver con el objetivo que he redactado, que he trabajado, ya sea yo a mi persona o en grupo. Y si sí, pues que enhorabuena, pues sumémoslo. Pero si no, lo descartamos y esto va a ayudar a enfocar nuestros recursos, ya sea económicos o humanos, y nos va a ayudar también a enfocarnos a nosotros para poder sacar todas aquellas actividades que no tienen que ver con el proyecto, ¿no? Que no tienen que ver con nuestra actividad principal. Entonces, ahí está la metodología SMART, que realmente se ocupa no solo en proyectos culturales, se ocupa en general en los proyectos de cooperación, en proyectos sociales, etcétera. Es una metodología que realmente ayuda bastante a enfocar. Entonces, cada vez que tú escribas un objetivo, asegúrate de tener ahí la tabla de SMART, ¿no? Porque igual vos puedes poner aquí metodología SMART en internet, te van a salir miles de gráficas, y si no, escribinos y te compartimos algunas que tenemos. Escribinos en Acultura.org, ¿no? En Instagram, en LinkedIn, y te compartimos. Pero en general, pues tenés que tener esto pegado en la pared de tu oficina, escritorio, cuarto, donde sea, para que cada vez que tú formules un proyecto y tengas que escribir esos objetivos, puedas hacerle ese check, ¿verdad? Mi proyecto, mi objetivo es específico, es medible, es alcanzable, es relevante, es temporal. Y si sí, ¿verdad?, si cumple con todos estos requisitos, enhorabuena, tenemos un objetivo hecho y derecho, ¿no? Y démosle a hacer las actividades, a programar, no a planificar. Así que bueno, básicamente es la metodología SMART. Si se dan cuenta, realmente no es algo del otro mundo, no es el hilo negro que estamos descubriendo. Simple y sencillamente es una guía, ¿no? Es una guía que al aplicarla, pues nos da resultados espectaculares. Así que es una herramienta valiosa, aprovechémosla para poder promover los proyectos culturales que tanto nos encantan, ¿no? Ahora, así que, bueno, les dejo una pregunta. ¿Han utilizado esta metodología SMART? ¿Cuál ha sido la experiencia? Me encantaría saberlo. No solo lo dejen en los comentarios de Spotify, vayan a nuestras plataformas y escríbanos, porque precisamente conociendo sus experiencias es que enriquecemos este diálogo, enriquecemos nuestras prácticas y, ¿por qué no, verdad?, también ampliamos nuestra experiencia. Así que pues nada, esto ha sido todo por ahora, no sin antes recordarles que tenemos abiertas las inscripciones del Diplomado de Formulación de Proyectos de Gestión Cultural. Yo sé que soy muy pesado, pero bueno, ahí está, ¿no?, la invitación. Puedes saber más en acultura.org/diplomado y eso ha sido todo por hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado en este programa más de Gestión Cultural del Podcast. Mi nombre es Alejandro Carrá y, por si no los llego a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.